Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Pokerric, el podcast, donde desenmascaramos el talento mexicano. Hoy vamos a tener como invitado al CEO que se llama Giovanni Gómez. No vamos a echarnos más rollo. Bienvenido, Giovanni, ¿cómo estás? Hola, Pokerri, muy bien, estoy muy bien. ¿Cómo estás tú? Muy bien, también gracias por preguntar. Pues mira, gracias por darte el tiempo para esta entrevista. Así es, no, el gusto es mío, pues muchas gracias por la invitación y pues bueno, te mandan de parte de todo el staff de Raccoon a tu audiencia un abrazo y también a ti. Muchas gracias. Oye, Giovanni, pues vamos a comenzar. Crear un eSport, la Raccoon League. Cuéntanos un poco con el cómo nació la Raccoon League. Ok, pues mira, todo se remonta al 2021, cuando yo empiezo a ver este tipo de nuevas como organizaciones, como que a mí me dio, me empezó a dar como curiosidad de cierta forma a ver que se podía hacer otras cosas en el eSport, aparte de ser jugador, manager, etcétera, que se podían organizar torneos de mi juego favorito, ¿no? En este caso, cuando yo empecé era de Clash Royale y, empiezo a hacer como de cierta forma, antes de Raccoon, me voy a ir un poquito a esa parte, donde también empecé a hacer organizaciones, eh, que actualmente, pues, no se cumplieron los objetivos. Pero, literalmente, esto me sirvió para poder, empezar a destacar como este nombre, ¿no? De Raccoon, ¿no? Empecé a buscar como de cierta forma innovar, que me vieran sí, esta diferenciación del nombre, del logo, de todo, ¿no? Entonces, me remonto al 2021, perdón, cuando yo, creo Raccoon, pero en ese momento se llamaba Raccoon Cup. Raccoon Cup empezó como una liga de Clash Royale semiprofesional, como todas con equipos y equipos semiprofesionales, ¿no? Y empezamos a ver los retos que era empezar a organizar, empezar a ponerse de acuerdo con los equipos, con los managers, con los capitanes, que el tiempo, los árbitros y demás. Y fue un mundo que me empezó a gustar muchísimo, ¿no? Entonces, eh, empezamos a tener como esta visión de empezar a fomentar bastantes cosas en lo que es en la parte de estos equipos. Y, pues, lógicamente íbamos poco a poco creciendo, ¿no? Porque, pues, como tú, hay muchas competencias, o sea, hay muchísimas ligas que también hay por ahí, pero, literalmente, empezamos a fomentar como una parte diferente a lo que es a meternos a las ligas individuales, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde nació Raccoon League en el 2022 donde empezamos a hacer ligas individuales con equipos semiprofesionales y, bueno, con jugadores, semiprofesionales y jugadores profesionales, que ahí, una cosa que quiero decir, fuimos muy criticados en cuanto a mezclar jugadores semiprofesionales con jugadores profesionales, porque ellos decían: "No, es que no es la misma actitud que tienen los semiprofesionales con los profesionales, y que siempre van a ganar los profesionales". Pero siempre nosotros teníamos la visión de que los jugadores que tal vez no se podían clasificar a jugar a los torneos oficiales pues, por ejemplo, en este caso Supercell, pudieran vivir la experiencia de poder jugar con un jugador profesional y eso les hiciera mejorar, motivarse y demás, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde empiezan a hacer lo que es Raccoon League. Oye, Giovanni, ¿y por qué se seleccionó ese juego para comenzar la Raccoon League? Porque, bueno, es realmente es mi juego favorito. Yo llevo 9 años en lo que es en esta comunidad de Clash Royale y literalmente, pues, como yo lo digo, ¿no? Creo que, todos tenemos un móvil donde podemos, poder jugar este videojuego, ¿no? Entonces, una de las cosas que más me gustó de esto es que la comunidad en ese momento, pues, necesitaba ligas, organizadoras y demás. Y entonces creo que me motivó mucho porque yo quería destacar en mi juego, ¿no? En mi juego de Clash Royale y, pues, bueno, ahí vamos poco a poco. Tomaste el estafeta y creaste la Raccoon League. Mientras lo hacías, me imagino que alrededor, como lo comentas, de la comunidad de Clash Royale, ya había otras organizaciones que generaban algunos torneos, algunas competencias. ¿Fue difícil, pues, de manera local para ti iniciar y más aún de manera global ya traer a jugadores de toda Latinoamérica a estos torneos que organizaste?
Sí, sí fue un reto, porque primeramente para que estos jugadores vengan a lo que es a tus organizaciones y todo, pues tienes que tener de cierta forma una cierta reputación de que pagas los premios, de que tienes una muy buena organización, de que vas a tener un muy buenos árbitros, un buen staff. Y que también tienes que pensar en cierta forma en sus horarios, ¿no? Porque, pues, hay que pensar que hay jugadores que son de Brasil, que son jugadores que incluso son de Europa y que tienen a veces se enfrentan en el mismo y tienen que concordar esos horarios, ¿no? Entonces, sí fue difícil llegar a estos jugadores profesionales, que te puedo comentar, pues, jugadores que han estado, onlinemente con nosotros. Uno de los primeros que estuvo con nosotros fue Lucas Gamer, perdón, que fue, que es de Brasil, un jugadorazo impresionante, Pompeyo, que esto fue en la última edición del 2023, más o menos, por ahí decirlo, 2023-2024. Y, pues sí, sí es un poquito difícil porque literal tienes que tener ese cierto, contacto y ese cierto, ta que ellos también que tengan como esa de confianza de decir: "Okey, voy a participar porque sé que me agrada", y tener ese tipo de diferenciación, ¿no? De poder decir: "Sí, voy a participar en esta liga porque me gusta, porque me agrada cómo organiza y porque me gusta su, no sé, su formato o su forma de ver las cosas", ¿no? Entonces, creo que sí fue un parteaguas muy, muy difícil. ¿Cómo fue para ti la evolución de esta liga desde que lo fundaste al día de hoy? Híjole, no, pues la verdad es que actualmente, pues te puedo decir que sí evolucionó bastante, porque creo que pues, a lo que éramos en el 2021 a lo que somos actualmente, pues, la verdad sí fue una evolución bastante grande, porque afortunadamente nos hemos, segmentado como en esta parte del gaming y supimos llevar a lo que es onlinemente, a lo que es presencialmente, ¿no? Que es una parte un poco más complicada, porque, pues, la verdad muy poca gente puede llegar a hacer un evento presencial, pero la verdad es que la evolución fue muy disparada porque actualmente, pues, tenemos gente ya un poco ya más capacitada, tenemos gente que ya tiene más experiencia, que tiene la hambre de poder llegar más allá. Y yo creo que, incluso las colaboraciones que estamos haciendo actualmente, pues, que nos imaginábamos en ese entonces que íbamos a hacerlo, ¿no? Entonces, creo que esta evolución de que estamos teniendo en este año y en el anterior año, pues, la verdad es que sí es muy, muy grande. Em, y sí te lo puedo decir que mi niño de de hace 9 años, pues sí te puede decir que está muy emocionado con las cosas que estamos logrando. Y, pues bueno, la verdad es que, pues no solamente queremos llegar hasta aquí, queremos llegar a más cosas. Entonces queremos, pues llegar a fomentar, más cositas, ¿no? Por ahí. Sí, y sí te creo totalmente, ¿no? Uno inicia, como lo platicaste, con su celular, jugando un videojuego que le agrada mucho, pero ya llevarlo al tema de generar una organización, después pasar a torneos. Y me imagino que, bueno, de experiencias y que nos puedas platicar de anécdotas de la liga, de cómo llevar a los árbitros, cuánto duraba el torneo. Siempre nos dedicamos a planificar, como vamos a determinar, el torneo va a durar 5 horas, ¿no? Pero ya cuando estás en el momento de ejecución, como lo dices, no, 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 me imagino los primeros, ¿no, Gio? Sí, no, la verdad es que al principio, pues, eran como, pues, ¿qué hacemos? ¿Cómo solucionamos este problema? O, por ejemplo, no sé, tomábamos una decisión y estas decisiones se tornaban como de que críticas y de que es que esta organización toma sus decisiones porque, pues, a lo mejor hay favoritismo, o sea, muchas cosas, ¿no? Te vas enfrentando en este mundo con cosas que, pues, no tienes el conocimiento en ese momento, o sea, a lo mejor conoces el juego, conoces las reglas, conoces todo, pero ya llevarlo a esta parte organizacional, como tú lo dices, es un poquito complicado porque, por ejemplo, nos tocó, una vez, ¿no? Como por el 2000, en las primeras ediciones individuales, donde literalmente una de las cosas que nos costó mucho fue, que estuvo un jugador japonés en nuestra edición, y, pues, el cambio de horario y que una vez le tocó con un mexicano, pues, fue muy difícil porque es que no puedo a tal hora, porque tengo universidad, y es que no puedo, y el jugador japonés, no, es que, pues, yo a esta hora, pues, ya estoy dormido, o a esta hora, pues, no puedo. O sea, era muy difícil ponerse de acuerdo. Entonces, el tomar esas decisiones, pues sí, la verdad te van formando como organización y como también como, pues, como ejemplo, en este caso, como SEO y también como
staff, de cierta forma te van formando, ¿no? Entonces, pues, la verdad es que es una de las cosas que nos ha pasado, el ponernos de acuerdo con los jugadores, el ponernos de acuerdo con los árbitros, que sí nos ha costado mucho, pues, esas tomas de decisiones, pero que se tienen que hacer porque, pues, hay reglas, hay cosas que no se deben de hacer, antideportivas en este aspecto eSport y demás, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad sí es muy complicado esa parte como de más que nada el ponerse de acuerdo con los jugadores, los horarios y que cumplan de cierta forma también el que jueguen en esa hora los partidos, ¿no? Entonces, son cosas que nos van marcando y nos van dando experiencia. Oye, cuéntame, justo de lo que platicas también sobre el liderazgo, ¿cuántas personas son con las que iniciaste esta organización? Okey, pues mira, yo te puedo decir que las con las que yo empecé literalmente es mi mano derecha actualmente, que también es SEO, pero él es mi organizador principal, se llama Dash, es peruano, y con él inicié literalmente todo. O sea, con él empecé desde cómo ponerle, desde cómo, llevar la organización, los árbitros, demás. Y también te puedo decir que mi diseñador en la parte que ya es el encargado de esta parte de la edición y de la administración de redes, que es Bruno, que es argentino, y con él literal también, o sea, empecé con 4 personas, sí te lo puedo decir, con 4 personas, y literalmente esas 4 personas seguimos actualmente, ¿no? Una de ellas, pues, también es, un árbitro que lleva con nosotros muchísimo tiempo, que se llama Miguel Monllor, que es español, y con él literal también llevamos muchísimo tiempo, ¿no? Y el crecimiento que estamos teniendo actualmente de pasar a 4 personas en lo que es en la Raccoon, actualmente ya somos, 20 personas. Wow. Voy a hacer una pregunta que tal vez sea un poco difícil. ¿Por qué toda la gente o todo tu staff inició, pues, gente de Latinoamérica, gente de Europa, y por qué no de México? ¿Qué es lo que ocurrió? Pues mira, yo a ellos, bueno, prácticamente yo los conozco, por ejemplo, a Dash yo lo conozco de equipos, semiprofesionales de Clash Royale, en un equipo que se llamaba Thunder Kings, yo lo conozco ahí, y pues ahí empiezo a tener como esta parte, ¿no? Como de creencia. Y y bueno, la parte más, complicada fue como que, pues, yo me empecé a meter en equipos que no eran de México, porque en México habían muy pocos, equipos en ese momento. Entonces, pues, yo me metí a equipos de Costa Rica, de Perú, de Honduras, incluso te puedo decir que hasta de España, o sea, de muchos lados, ¿no? Entonces, se me hizo un poquito difícil, como de esa parte, empezar a contactar con gente de mi propio país. Y creo que eso llevó a que, pues, como que esta parte de la unión con Dash y con Bruno, pues, llegara a una muy buena reacción, ¿no? Entonces, pues, de cierta forma, te digo, pues, lo más difícil fue contactar con equipos mexicanos porque literalmente habían muy pocos. Entonces, por esa razón no conocí mucha gente de Ciudad de México ni de México. Qué interesante. Y bueno, sin duda, pues ya hoy viéndolo en retrospectiva, la Raccoon League, pues se construyó bastante sólida. ¿Cuál crees que sea actualmente el mayor reto de ese eSport que sería el de Clash Royale en Latinoamérica? Pues mira, creo que el reto que ahorita estamos tomando como Raccoon y pues bueno, también quiero nombrarlos, ¿no? Porque creo que son personas que también se están preparando con nosotros en hacer este cambio de este juego en México, en Latinoamérica más bien, es el Don y Stamina Esport, ¿no? Creo que con ellos hemos hecho una muy buen trabajo, estamos empezando a fomentar y creo que tenemos la misma visión de que queremos cambiarles el chip a las personas, ¿no? A estos jugadores que literalmente ahorita están jugando Clash Royale y que no saben que pueden haber que hay un torneo a lo mejor a la vuelta de la esquina con un premio que a lo mejor no los va a volver millonario, pero les va a dar esa experiencia de jugar un presencial, de conocer gente, de ver sus habilidades, sus debilidades y demás, ¿no? Entonces, creo que, el mayor reto que queremos retomar es que haya, que la gente esté como, que cambie su perspectiva, ¿no? De que puede jugar y que puede ganar un dinerito extra, o que incluso puede llegar a estar en un equipo pero que lógicamente con esta paciencia, con esta mentalidad de que puede llegar muy lejos,
Y, pues, creo que ese es como el principal reto que tenemos, ¿no? Que es cambiar, porque aquí en México y en Latinoamérica no hay muchas organizadoras de juegos, ¿no? Entonces, pues, creo que ese es el mayor reto que tenemos. Sí, sin duda. Eh, en los planes iniciales que tuviste de la Raccoon League, después de tener ya plasmado y de manera sólida Clash Royale como uno de los juegos main, ¿te acercaste o tuviste como la cosquillita de irte a ver otro eSport más? Pues mira, creo que la verdad, le hemos sido muy fiel a Supercell, porque creo que una de las cosas que nos hemos retomado, creo que fue o que nos hemos tomado mucho es, después de meternos a Clash Royale, nos metimos a Brawl Stars, cuando la verdad, actualmente, la verdad, si te lo puedo decir, Brawl Stars está muy, ¿cómo se dice? Muy apagado, de cierta forma, en esta parte de aquí, en NA. Pero en otros juegos sí me ha dado cosquillas. La verdad, creo que uno de los juegos que también me ha dado mucha curiosidad, en este caso, pues, son como Valorant, creo que fue uno de los juegos que me dio mucha curiosidad. Y también, de cierta forma, hablando de otros juegos que tal vez no están en nuestra organización, pero que también les tengo como que esa cosquilla por ahí, es como Rocket League, también de cierta forma, por ejemplo, Fórmula 1. Entonces, creo que son juegos que tal vez, pues, no tienen ahí como que mucho, por ejemplo, hablando de Fórmula 1, ¿no? Que no tienen muchas personas con tus simuladores y demás, pero, pues, la verdad se me hacen unos juegos muy interesantes, ¿no? Que se pueden llevar a más escala. Hoy, ya con todo el trabajo que ha realizado la Raccoon League, ¿podrías decir que ya se ha avanzado en cuanto a los equipos mexicanos, que ya se estén integrando más jugadores en competencias actualmente con la Raccoon League? Creo que sí, la verdad creo que sí, porque nosotros, bueno, ahora sí que Raccoon, una de las misiones que tiene es literalmente enfocarnos muchísimo en los esports. Entonces, creo que el apoyar, pequeños segmentos, pequeños juegos, y que podamos hacer que equipos que a lo mejor lo hicieron amigos, lo hicieron así nada más como 3 4 personas y contactaron gente de Facebook y demás, se metan a un torneo, creo que sí está haciendo un cambio, ¿no? Porque motivas, empiezan a ver otro mundo, empiezan a ver que sí se pueden, llegar a grandes cosas, a conocer nuevos equipos, a conocer gente nueva, a conocer, incluso jugadores profesionales, equipos profesionales, cómo trabajan, cómo se desenvuelven y demás, ¿no? Entonces, yo creo que sí hemos llegado como esa evolución a un poco más aquí a lo que es a México y a Latinoamérica, ¿no? Porque, pues, bueno, lo más bonito de tener una organización es que puedes llegar a todas las partes del mundo, ¿no? O sea, creo que puedes conocer gente de España, puedes conocer gente de Japón, de China, de donde tú quieras. La verdad, creo que es una de las cosas que más me gustaron, de cierta forma, de las organizaciones, y que puedas hacer feliz a varias partes de ese mundito y empezar a crear esa pequeña comunidad que te vaya apoyando, que vayas creciendo y todo, pues creo que es muy bonito, ¿no? Entonces creo que sí estamos empezando como esa revolución, hablando ya en Latinoamérica, que sí, ¿no? Que estamos empezando esa revolución. Creo que es la palabra que podría utilizar, es que estamos revolucionando y que queremos que nos volteen a ver que también los esports son una profesión y son cosas, que se pueden tomar en seriedad, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las cosas que yo creo que es lo que estamos haciendo, ¿no? Y un poco más para que, pues, la gente que nos está escuchando conozca, porque tal vez, confundimos que Clash Royale identificamos que solamente es de un jugador. ¿Cuál es la mecánica cuando son equipos? ¿Cómo participan en una competencia? Pues mira, literal, hablando en estos temas, pues mira, todo siempre se lleva mediante un roster, ¿no? Siempre hay por ejemplo, puedes hacer una liga de tantos equipos y ellos llevan su roster mínimo de jugadores, de 6 a 8 jugadores, y para que haya suplentes, para que haya, ¿no? Dependiendo del formato, ¿no? Porque te digo, hay muchísimos tipos de formato, está el FRL, están formatos antiguos, formatos nuevos, formatos locos y demás, ¿no? Entonces, literalmente se llevan de la mano con managers, se llevan de la mano con capitanes, que son los que llevan el clan, el que mandan los rosters, el que mandan los baneos. Manager, pues es el que se encarga de buscar las ligas. Analistas que se encargan de, como dicen, analizar al rival para encontrar la mejor manera de poder, llevar counter al mazo de rival, de que les diga: "¿Sabes qué? Pues utiliza Gigante Noble porque te va a llevar tal carta y le vas a llevar counter", ¿no?
y demás, ¿no? Que entonces hay un cierto, mundito, hay un cierto por eso digo que los esports son literalmente con muchas profesiones, porque, pues, puede ser manager, puede ser entrenador, puede ser jugador. Entonces, este tipo de cosas que se hacen por equipos, pues, no nada más es, jugadores y ya, ¿no? También se llevan, pues, los CEOs, que son los que, pues, buscan a los jugadores, que contactan, que buscan ligas. Entonces, creo que es, también una cierta organización, pero que está segmentada a crear jugadores y, pues, fomentar valores, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que podría decir que es como el mecanismo que se lleva dentro de un equipo de Clash Royale. Para que no nos quedemos pensando con que solamente era tomar nuestro teléfono e irnos a un torneito, ¿no? Exactamente, sí, no, no, la verdad es que es un proceso de que, pues, literal es como estrategia, literalmente Clash Royale es estrategia, al fin de cuentas, es saber contar tu elixir, es saber en qué momento tirar la carta, en qué posición poner la carta para que no llegue el montapuercos a torre, un predict, o sea, muchas cosas, ¿no? Entonces, no solamente es llegar y, ay, sí, aviento tropas a lo toto y algo, pero no, la verdad es que es muchísimas cosas que mucha gente no sabe, ¿no? Que hay detrás de todo esto, ¿no? Entonces, pues sí, ¿no? Entonces, es algo que se tiene que tomar con mucha seriedad. Claro que sí, Gio. Y hablando de seriedad, bueno, también nos platicabas un poco que la Raccoon League, pues le da oportunidad a nuevos talentos en los esports. Me llamó la atención que durante, si no estoy mal, la semana pasada y la antepasada en redes sociales de la Raccoon League, estuviste haciendo ya la mención de algunos creadores de contenido que entraban como roster para la Raccoon League. Así es, sí, se empezaron a incorporar lo que son, Vanegas Boy, que es un creador de contenido de Texas, Nervesus, que también es, creadora de contenido de LOL, Gotzi, que es un programador de Minecraft muy reconocido, muy, importante en la comunidad, y que ha hecho muchísimos, que incluso una de las cosas que ha hecho es los Mexcraft, que la verdad son muy, así que llevaron una magnitud muy grande. Te puedo decir también de la parte de más, que la verdad tiene muchísima hambre, muchísima, ganas de poder sobresalir de esto, y le encanta todo esto. También tenemos a Potecito, que es una persona que castea y también, está llevando lo que es Clash Royale. O sea, lleva este contenido de Clash, de Brawl, de Squad Buster, demás. Y también lo que es Cristian el Noob, que también, pues, como es un creador de contenido, que es de Clash Royale, este es de Chihuahua, bueno, Potecito es de Querétaro. Y, pues, son creadores de contenido que se fueron incorporando porque, pues bueno, pues literalmente son gente que han estado también de cierta forma con nosotros. ¿Cuál es pues el objetivo base que van a tener ellos dentro de la Raccoon League? Pues mira, uno de los objetivos base que yo siempre les he comentado a los creadores de contenido es que literalmente van a aprender a hacer cosas diferentes a creación de contenido, porque a lo mejor vemos a creadores de contenido y demás, pero creo que una de las cosas que van a aprender aquí, que también tienen este rol, es que pueden llegar a tener una imaginación de decir: "Oye, quiero crear este torneo para traerlo a Raccoon, pero es con una idea mía, ¿no? Quiero ver cómo se puede llegar a ser una organización". Y no tenemos ningún tema. El rol que están jugando literalmente es que puedan imaginar, que puedan crear, que puedan deshacer, hacer lo que quieran en Raccoon League con muy buenas, con ahora sí que buenas ideas, y incluso hasta malas ideas pueden salir hasta muy buenas ideas, ¿no? Entonces, el rol principal es que crezcan como creadores de contenido, que se den a conocer ante otras, o también inclusive otras organizaciones, y que puedan ver su potencial, ¿no? Porque a veces, pues, están ahí, tienen el talento y demás, pero no los voltean a ver porque están acostumbrados a otras cosas, ¿no? Pero a lo mejor, pues, no se toman el tiempo de conocer a este creador de contenido, y si nosotros podemos, de cierta forma, darles ese plus, llevándolos a este tipo de eventos, ¿no? Como lo que estamos haciendo, o eventos como lo que fue la mole, o cosas así, para que ellos sigan creciendo como creadores de contenido, eso es lo que nosotros tenemos como objetivo, y ese es el principal rol, que se den a conocer y que puedan hacer y deshacer en Rocket League.
No, y como lo dices, ¿no? Pues ya tantas cabezas y diferentes, pensamientos, además de las ideas, pues sí, de una lluvia va a salir un gran evento y van a salir, pues, muchísimas ideas. Ahora nos queda más claro. Y ahora vamos a la parte justo de los planes futuros. ¿Qué se viene para la Raccoon League? Pues mira, el futuro, bueno, puedo empezar, juegos que sí tenemos como de cierta forma que queremos incorporar Raccoon para próximos eventos, tanto online y presencial. Pues en este caso también uno de los juegos que nos están llamando mucho es Marvel Rivals, que la verdad tiene muchísimo apogeo, creo que es un juego que está teniendo muchísimo éxito, está muy, ahora sí que lo, ¿cómo se le puede decir? Está muy aceptado ante la comunidad gaming. Creo que es uno de los juegos que queremos meternos al Marvel Rivals y también de cierta forma a lo que es Rocket League, como lo te estaba comentando. Rocket League creo que es uno de los juegos que también queremos llevar un poquito ahí en la experiencia. Y cosas que queremos ver a futuro de Raccoon League es segmentarnos y empezar a tener un poquito más de reconocimiento del que tenemos actualmente en la comunidad y llevar a los eventos, a lo mejor, ahorita, ¿no? A lo mejor con Mono, pues podemos llevar a lugares un poco más grandes, ¿no? Y creo que eso es una de las cosas que también a futuro queremos lograr como organizadora de eventos y organizadora de videojuegos. Y creo que es como que la meta que tenemos muy, muy planificada, o sea, tenemos como que también, ¿no? Por eso digo que siempre se tiene que uno juntar con las personas correctas, ¿no? Si vas a hacer un proyecto, tienen que tener la misma hambre que tú. Entonces, me sirvió mucho que Dash y Bruno estuvieran conmigo porque me dieron esa visión y empezaron a creer de cierta forma en este tipo de ideas para poder llegar ahorita actualmente estar en Mono y posiblemente estar en un lugar más grande, en un recinto muchísimo más grande y demás, ¿no? Entonces, creo que esas son las cosas que queremos a futuro y los juegos que queremos incorporar, ¿no? También de algunos otros juegos por ahí, como Squad Buster, también meternos un COD Mobile y demás, ¿no? Entonces, creo que eso es como las cosas que tenemos en mente en Rocket League. Y Gio, cuéntame sobre los eventos presenciales, me voy a enfocar en ellos. 2024 estuvieron presentes, justamente en esta casa que se llama Monou, el Monou Center, y bueno, tuvieron presencia. Para este 2025, ¿tienen planeado algo? Sí, tenemos planeado lo que, bueno, voy a meter un poquito de spoiler. Eh, pues, bueno, no spoiler, más bien como una cosa que ya literalmente está anunciada. Tenemos el evento de la Dawn Cup el 19 de abril en el Mono Gaming Center, aquí en Ciudad de México. Y, pues, estamos muy emocionados porque estamos dando de nuevo una nueva presencia en un juego mobile. Y, pues, bueno, es un gran reto que nos estamos, afrontando, porque la verdad lleva 5 años sin haber un presencial de Clash Royale en Ciudad de México. Entonces, romper esa sequía y romper todos estos paradigmas de ya no va a haber, de que no hay apoyo, de que esto y el otro, pues aquí estamos, nos estamos rifando y vamos a dar lo mejor de nosotros, ¿no? Entonces, en el 2025 esperen este evento. ¿Ya se tiene alguna fecha pactada para que esté en toda la comunidad de Clash Royale presente? Así es, el evento va a ser el 19 de abril. A las 11 de la mañana estaremos ahí esperándonos en el gaming center y para que se vayan a divertir, a ver, puedan conocer también de cierta forma creadores de contenido, puedan conocer al Dom, puedan, participar en las dinámicas y demás, ¿no? Eso tienen que saber que no se pueden, que literalmente ya están ya estamos a la vuelta de la esquina del evento. No, pues muchas gracias. Y bueno, pues los invitamos a toda la comunidad. Si no han tenido oportunidad, justo como lo está platicando Giovanni, de asistir a un evento presencial de este videojuego en específico, aunque no vayan a competir, vayan, visiten, saluden, conozcan, platiquen. Eso, pues también es algo que se agradece de todas estas comunidades, ¿no, Gio? Así es, sí, creo que una de las cosas que tenemos que empezar a hacer en esta comunidad, tanto de Clash y de todas las comunidades, es apoyar estos proyectos, ¿no? Porque no es muy fácil llevar un proyecto así. La verdad es estrés, es estar es con el tiempo encima, es estar viendo cómo vas a movilizar a la gente, cuánta gente necesitas. Entonces, creo que una de las cosas más importantes que tenemos es empezar a apoyar ese tipo de cosas, ¿no? Yo invito a la gente a que asista el día del evento, al 19 de abril,
eh, y que vea cómo se está llevando a cabo la diversión, las dinámicas de que, ay, me voy a conocer al don, voy a conocer a tal creador, hay cosplay, este, no manches, quiero el próximo año, si se bueno, que se haga, quiero volver a participar en lo que es como jugador, que te motive, ¿no? Entonces, que de verdad vean que hay presencia y que ahorita actualmente en México va a haber esta presencia de eventos, ¿no? Entonces, que literalmente se tomen el tiempo de poder estar en este tipo de eventos, que vamos empezando y que vamos en crecimiento, ¿no? Entonces, creo que es una de las cosas que yo les recomendaría, que no se lo pierdan, porque es muy bonito ver cómo van iniciando las cosas y cómo van creciendo, ¿no? Entonces, pues, es una gran invitación que le estás haciendo, Poke, que los que conozcan todo esto y que se motiven, ¿no? Que literalmente sí, existe este mundo, que sí se puede. Cuéntanos a los que no conocemos completamente al don, ¿quién es? El Don es un creador, es un super creador de Supercell, de Clash Royale, que la verdad está muy, interesado en mejorar y en llevar este tipo de espectáculos a Ciudad de México, a México y a muchos lados más, ¿no? Y que está muy preocupado en que pueda llegar a que está preocupado en que las comunidades a veces, pues, que están abandonadas, ¿no? Y que literalmente que es un creador que está enfocado al 100% en Clash Royale, que está muy metido en Clash Royale y que sabe que tiene este futuro, que los esports mobile tienen mucho futuro y que la verdad es una gran persona, eso se lo puedo decir, es una persona que puedo decir que confía en los proyectos que están sólidos y que ahí te va a ayudar en lo que tú necesites. Entonces, la verdad es una persona muy agradable que cuando lo lleguen a conocer en Unknown, les va a caer súper bien, les va a brindar foto, le va a brindar, pues, o sea, él está literalmente, te digo, muy enfocado en Raccoon ahorita con lo del evento y se está prestando el tiempo, se está prestando el hacer los videos, en hacer, en mover muchas cosas. O sea, literalmente, es un creador que literal, em, cuenta con 2 millones de seguidores en TikTok y que no ha perdido esa humildad y que él tiene una visión muy clara de que esto puede llegar muy lejos. Entonces, creo que es como que como lo puedo presentar, como una muy buena persona y como un gran visionario de proyectos. Eso sí lo puedo decir, que él te brinda la mano. Escucha como una pieza clave y muy importante dentro de todo este proyecto. Ya lo conoceremos en abril y se le invita a toda la comunidad que está escuchando, pues también que se acerquen al Mono Center para que puedan vivir pues este emocionante evento. Ya para cerrar un poco, mi buen Gio, ¿qué mensaje le darías a la comunidad gamer que sueña con competir en este eSport? Pues, lo que yo les puedo decir es que, la verdad, desde mi punto de vista y a lo que hemos logrado, es que no pierdan ese sueño y que se la crean, y que le echen muchísimas ganas. Eso sí se los puedo decir. Hay veces en que dicen, bueno, yo he visto muchos, empresarios y todo que dicen: "Échale ganas", y veo comentarios de: "No solamente es echarle ganas". Te los prometo que de verdad es echarle muchas ganas, es dedicarle mucha pasión, tiempo, a lo que tú te quieras enfocar en los esports. Si tú quieres ser jugador, que te ilustres de cómo literal se juega el juego, con una persona que te lleve más allá, que que te pueda llevar al siguiente nivel, que te inscribas a torneos online, que primero te enfoques en mejorar como jugador, y después te enfoques en que, pues, la fama y todo, ¿no? Porque a lo mejor muchos, jóvenes y niños y demás, pues, están enfocados en que: "Ah, quiero llegar a ser famoso, quiero esto y el otro", pero no saben que hay un proceso detrás que tienen que llevar con paciencia, con madurez, con una mentalidad fría, que los pueden llegar a criticar, pero que tiene que llegar a fusionar, ¿no? Pero que también tengan que saber cuál es su talento y que de ese talento exploten todo. O sea, que lo den todo, ¿no? Yo digo, yo lo puedo decir desde mi punto de vista, cuando yo empecé a jugar Clash Royale, yo quería ser jugador profesional. Y ahorita verme que estoy organizando eventos, presenciales, onlinemente, donde van a ir jugadores que yo veía en TikTok, que yo veía, digo, en TikTok, en YouTube y demás, pues me da mucha alegría, ¿no? Creo que es una satisfacción que cuando ustedes lleguen ahí y puedan
ver todo lo que están logrando, va a ser una satisfacción enorme. Pero eso sí, nunca quiten del renglón sus metas, sus decisiones, hasta dónde quieren llegar. Sí, va a haber gente mala, va a haber gente porque, pues bueno, desgraciadamente en el mundo hay de este tipo de personas, pero son experiencias que te vas a llevar, pero son experiencias que te van a llevar muchísimo más lejos y muchísima experiencia te van a dar. Entonces, creo que es ese, lo que les puedo decir, que persigan sus sueños, que se enfoquen y que sepan en lo que son buenos en el mundo de los esports. No solamente es jugar o ser jugador, también existen los managers, los organizadores, los analistas, los coach, creadores de contenido, eh, editores, o sea, hay de todo, pero que te enfoques. Y no nada más hablando también en los esports, yo creo que también en la vida tienes que tener ese tipo de cosas y que te permitan también de cierta forma tener contactos. Eso la verdad, de verdad, te va a llevar muy lejos. En la vida tener contactos te va a llevar muy lejos, ¿no? No me vas a dejar mentir porque creo que es una de las cosas que se necesitan incluso en la vida, los contactos para poder llegar a muchísimas cosas, ¿no? Entonces creo que ese es mi pues, mi consejo que les puedo dar, y si les sirve, tómenlo, y se los doy con todo el corazón, porque yo también fui como ustedes, de que, pues no, yo pensaba que tal vez no, pues no iba a vivir bueno, no vivir, sino como que tener estos sueños de conocer al Don, conocer a Pompeyo, conocer a tal persona, conocer a tal, y pues literalmente, pues, decir actualmente jugaron mi liga, me reconocen mi liga, pues bueno, es hacer feliz a mi niño de 14, 13 años, ¿no? Entonces, pues bueno, eso es como el consejo que les puedo dar. Y considerando que eres muy joven, mi buen Gio. Pues gran consejo, sin duda. Compártenos, por favor, en qué redes sociales tiene presencia la Raccoon League para que se puedan acercar. Claro que sí, la Raccoon lo pueden encontrar en lo que es en X, como Raccoon League, también lo pueden encontrar en Instagram y también en lo que es en Twitch, donde pues todos los días de lunes a domingo, no, de martes a domingo, todos los creadores que acabo de mencionar hace un momento van a estar en directo, está dándoles muchísimo contenido, entonces no se pierdan ninguno de sus directos. Bueno, Giovanni Gómez, CEO de la Raccoon League, gracias nuevamente por haber estado en este episodio y bueno, más por habernos compartido toda esta historia que ha sido la construcción de la Raccoon League. Así no, muchas gracias a ti por invitarme. La verdad se agradecen este tipo de espacios para que podamos llegar a muchísimos más lugares donde a lo mejor no nos conocen, donde a lo mejor no sabían que estaban haciendo un evento de Clash Royale en Ciudad de México. Y que bueno, pues muchas gracias por brindarme esta oportunidad y pues bueno, muchas gracias. Estoy muy agradecido. Al contrario, Giovanni. Bueno, amigos, pues con esto vamos a finalizar este episodio de Poker Rick, el podcast, donde nuevamente desenmascaramos el talento en este momento de la Raccoon League. Pues bueno, Gio, muchas gracias. Nos vemos entonces en abril en este evento presencial y gracias por compartirnos tanta historia. Hasta luego, ¿no? Pues muchas gracias a ustedes y pues bueno, nos estaremos viendo el 19 de abril. Y por último, antes de que finalicemos, se me estaba pasando, es algo que bueno, para las personas que quieran asistir al evento ya están a la venta en Boletia los boletos. La verdad, este boleto les incluye lo que es alimentos, dinámicas, participar en las dinámicas. ¿De cuáles son las dinámicas? Por ahí voy a dar un spoiler. Estamina nos va a dar lo que son jersey para sortearlas a cualquiera de ustedes. Entonces, para que estén ahí al pendiente en el evento y demás, ¿no? Entonces, pues bueno, solamente este pequeño ya spoiler finalizando. Pues bueno, eh, ya nada más hasta aquí. Muchas gracias. Qué bueno que nos diste información completa porque ahora vamos a ir más interesados también por esas dinámicas. Ya lo saben amigos, entonces primero, revisar en Boletia la adquisición de esa entrada, alimentos, dinámicas, premios y aparte vas a conocer a todos los creadores de contenido de la Raccoon League. Sin duda, Gio, un gran evento el que nos espera para abril. Muchas gracias. Sí, de verdad. Se esperan muy buenos resultados y que bueno, que lo disfruten ustedes más que nada. Perfecto. Así cerramos el episodio. Muchas gracias. Esto fue Pokerriga el podcast. Nos vemos en el próximo. Recuerden compartir. Gracias por escucharlo y nos vemos en otro episodio. Nos vemos, Gio. Hasta luego.